Finalizar este video, que en la parte de la descripción, se encuentran los enlaces. Para información adicional, en este video, preparado por Confort Empresarial, vamos a comparar el funcionamiento y partes de una planta de agua helada, trabajando con chiller enfriado por aire, versus una instalación, trabajando con un chiller enfriado por agua. Adelante ingeniero con la explicación. En pantalla tenemos los esquemas que representan a la izquierda el circuito de agua helada que va a acondicionar el chiller y a la derecha el circuito de refrigeración que hace trabajar al chiller. A la izquierda tenemos la bomba primaria. Vamos a denominar bomba primaria aquella bomba que se encarga de llevar el agua hacia el evaporador o hacia el cooler del chiller, para que ocurra el intercambio en el evaporador del chiller. La bomba primaria se encarga de llevar el agua hacia el chiller, la bomba primaria. La bomba secundaria se encarga de llevar el agua hacia la aplicación, es decir, se encarga de llevar el agua al punto donde la necesitamos. Donde necesitamos el enfriamiento, la bomba secundaria nos va a entregar el caudal, nos va a entregar la presión que necesitamos para entonces poder llevar el agua al punto requerido. Eso es lo que tenemos a la izquierda, el circuito de agua helada. A la derecha tenemos el circuito de refrigeración, el cual vamos a explicar a continuación. Tenemos igualmente un circuito de refrigeración convencional. Si observamos, tenemos un compresor, tenemos un condensador, como un circuito de refrigeración convencional. Tenemos una válvula de expansión, tenemos el evaporador, lo tenemos ahí, lo estamos mostrando, el evaporador. El circuito de refrigeración es un circuito de refrigeración convencional donde el compresor se encarga de hacer fluir el refrigerante dentro de todo el circuito. El evaporador va a estar en comunicación térmica, no en contacto directo. El agua y el refrigerante nunca se van a mezclar en un chiller. El agua y el refrigerante son circuitos que están en tuberías separadas, pero sí van a tener un intercambio térmico. Ese intercambio térmico va a ocurrir en la carcasa que vamos a llamar cooler. Esa es esta carcasa que estamos viendo. Dentro del cooler vamos a tener el evaporador del circuito de refrigeración y vamos a tener las tuberías con el agua que llega, con el fluido, el agua que necesitamos helar. Ahí va a pasar el intercambio térmico. ¿Qué va a ocurrir? El agua tiene una temperatura más alta, el agua que va a entrar al chiller por la bomba primaria llega al cooler con una temperatura más alta y se consigue con una comunicación térmica, no física sino térmica, con el refrigerante del chiller. El refrigerante del chiller, por tener baja temperatura, logra enfriar el agua. ¿Por qué logra enfriarlo? Porque el calor del agua, el calor que tiene el agua que está en el circuito de la izquierda, pasa al circuito de la derecha. Vamos a tener una transferencia de calor desde el circuito de la izquierda al circuito de la derecha. Esa transferencia de calor es lo que permite la generación de agua helada, Por ello, es muy frecuente hablar de un término en chiller. Es muy frecuente hablar de escuchar el término delta T. Delta T va a representar, es un parámetro que nos representa el diferencial o la diferencia o la resta que hay entre la temperatura de entrada del agua que entra al cooler o al chiller y la temperatura de salida. Esa resta entre esos dos términos va a ser lo que vamos a llamar delta T. Para un circuito de refrigeración, un circuito de planta de agua helada, un chiller que es usado para generar agua helada para climatización, para aire acondicionado, este diferencial entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida suele ser de 5 grados centígrados o 10 grados Fahrenheit. Eso lo podemos ver de la siguiente manera. La temperatura de entrada, vamos a suponer que la temperatura de entrada en este punto sea de 12 grados centígrados. Y entonces, como el diferencial es 5,
A 12 le vamos a quitar 5 y entonces la salida del agua, la de la temperatura del agua va a ser de 7 grados centígrados. 12 menos 7 me da el diferencial de 5. Si hablamos de grados Fahrenheit, vamos a tener 54 grados Fahrenheit en la entrada y 44 grados Fahrenheit en la salida del agua, para un diferencial de 10 grados Fahrenheit. Ese sería el delta T en el circuito de agua helada. Habíamos dicho que esta planta se diseña para que el calor del circuito de agua helada pase al circuito de refrigeración. Ese intercambio ocurre en la carcasa que llamaremos cooler. En la carcasa está el evaporador del circuito de refrigeración. Ahora, ¿qué pasa con ese calor? Que le hemos quitado el circuito de agua helada, el calor pasa al circuito de refrigeración. ¿Y qué pasa con ese calor? Vamos a explicarlo ahora. El calor llega al evaporador cuando tenemos baja presión, tenemos baja temperatura. Como tenemos baja presión y tenemos baja temperatura, nos permite atraer el calor del agua. Entonces, el refrigerante que se encuentra en el evaporador está en una condición óptima para enfriar. Pero a su vez, como tiene baja presión, hay algo que es muy importante. El refrigerante sale entonces del evaporador, viene por acá, del evaporador, ¿verdad? Y entra al compresor. ¿Por qué necesitamos que entre al compresor? Porque necesitamos presión para poder hacer fluir el refrigerante en el circuito de refrigeración. El compresor entonces succiona generando la presión baja. La succión del compresor genera la presión baja y genera también la temperatura baja. Y descarga con presión alta. Entonces el refrigerante sale a la descarga del compresor con presión alta. Esa presión alta la necesitamos en el condensador, que es la siguiente parte del circuito. ¿Por qué necesitamos presión alta? Ocurre que el refrigerante en el evaporador cambió de fase. O sea, el refrigerante en el evaporador llegó como líquido y salió como vapor. ¿Por qué cambió de fase? Porque el refrigerante ganó calor. Y cuando ganó el calor, ese calor le originó un cambio de estado. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Por qué es necesario que ocurra un cambio de estado? Es necesario porque cuando una sustancia se encuentra hirviendo o evaporándose, suele ocurrir que la temperatura no cambia, cambia muy poco, la temperatura varía muy poco y nosotros necesitamos que la temperatura del refrigerante no cambie en el evaporador. ¿Por qué necesitamos que no cambie? Porque necesitamos que enfríe el agua. Entonces necesitamos que la temperatura del evaporador, del refrigerante que está en el evaporador, se quede quieta. Necesitamos que la temperatura que está en el evaporador, del refrigerante que está en el evaporador, se quede quieta. ¿Cómo lo logramos? Mientras que el refrigerante empieza a hervir, o sea, estamos haciendo dos cosas. Estamos quitándole el calor al agua y estamos colocando el refrigerante a hervir. Eso nos permite que la temperatura del refrigerante se mantenga casi en el mismo valor. Pero ahora el refrigerante sale en estado gaseoso. Entonces lo succiona el compresor y ahora vamos a retornar ese refrigerante al estado original. O sea, lo vamos a retornar a estado líquido. Para retornarlo a estado líquido lo llevamos a esta parte que llamamos condensador. En el condensador, como su palabra lo indica, el refrigerante se condensa, pasa de vapor de nuevo a líquido. ¿Por qué es necesario la alta presión? Resulta que para favorecer la condensación, las presiones altas son muy importantes. Cuando la sustancia tiene presión alta, condensa fácilmente. ¿Qué es condensar? Volver al estado líquido rápido. Entonces ya vemos a la salida del condensador, ya vamos a tener el refrigerante en estado líquido. Eso es bastante fundamental en el circuito porque ya vamos a poder volver a meter el refrigerante al evaporador para hacer un ciclo. Pero a la salida del condensador tenemos el inconveniente que el refrigerante tiene alta presión. Esa alta presión la vamos a bajar con este elemento que está en la parte de abajo. Con este elemento el refrigerante baja y se consigue con este elemento que está allí, que es la válvula de expansión. La válvula de expansión se encarga de bajar la presión del refrigerante y entonces a la entrada de la válvula de expansión vamos a tener refrigerante en estado líquido a alta presión y a la salida de la válvula vamos a tener refrigerante líquido a baja presión. ¿Cuál es la diferencia de tener baja y alta presión? Que a la salida de la válvula la presión es baja y la temperatura también es baja. Eso quiere decir que vamos a volver a tener refrigerante frío. Vamos a volver a tener refrigerante frío. Es bastante importante porque necesitamos que la temperatura vuelva a bajar porque el refrigerante va a entrar al evaporador de nuevo. Entonces el refrigerante acá
llega de nuevo al evaporador con baja presión, baja temperatura, y el calor del agua vuelve a pasar al circuito de refrigeración. Un chiller es un circuito de refrigeración donde en el evaporador tenemos un intercambio de calor con un circuito de agua, de modo que el calor del circuito de agua de la izquierda pasa al circuito de la derecha. Pero ese calor, ¿verdad? Ese calor que pasa al circuito de la derecha, lo vamos a nosotros, el sistema lo envía al medio ambiente a través del condensador. Del agua helada tenemos prácticamente tenemos dos intercambios, porque del agua helada pasa al refrigerante, y del refrigerante pasa al compresor, pasa al condensador, y del condensador pasa al medio ambiente. ¿Por qué pasa al medio ambiente? Porque en el condensador hay un enfriamiento de la sustancia cuando ocurre la condensación, y ese enfriamiento hace que el calor pase hacia el medio ambiente. Entonces podemos resumir: tenemos el intercambio del circuito de refrigeración que nos va a permitir enfriar el agua. Tenemos en pantalla a la izquierda el circuito de agua helada, tenemos el cooler, que es la comunicación entre el circuito de agua helada y el circuito de refrigeración, y tenemos a la derecha el circuito de refrigeración para recibir el calor del agua y enviarla al medio ambiente. El chiller consta de 4 componentes básicos: evaporador, compresor, condensador y válvula de expansión. Claro, esto es un circuito básico, el que estamos hablando es un circuito básico. De esa manera, a la derecha tenemos un circuito de refrigeración que quita el calor al agua y la envía al medio ambiente a través del condensador. El condensador nos va a permitir recibir el calor del agua y enviarlo al medio ambiente. Y en ese condensador, que es la parte que vamos a mostrar ahorita, que estoy señalando, en ese condensador sucede algo bastante importante para el circuito y fundamental, porque el refrigerante llega en estado de vapor y necesitamos que retorne a su estado original, estado líquido. Necesitamos que en este punto retorne en el condensador. En ese punto necesitamos el retorno, ¿verdad?, de la fase. Entonces, para eso, la manera más fácil de condensar, que tiene una sustancia, es aumentando su presión. Si nosotros aumentamos la presión, entonces la sustancia tiende a condensar, porque las moléculas que lo forman se encuentran más cerca. Si recordamos el comportamiento de la sustancia, a medida que las sustancias se separan, están en estado gaseoso, y a medida que se van acercando empiezan a pasar a estado líquido hasta llegar a estado sólido. Aquí nosotros, pues, por supuesto, no nos interesa el estado sólido, pero sí nos interesa que usted sepa que la presión, al aumentar, es como que las moléculas se encuentran más cerca, y al encontrarse más cerca va a ser más fácil condensarlas. En ese caso, condensación es pasar del estado de vapor al estado líquido. Entonces, una vez realizada la compresión, entonces la pasamos por el condensador, y en el condensador, con alta presión y un enfriamiento que sufre el refrigerante en ese punto, un pequeño enfriamiento, rápidamente entonces el paso de vapor a líquido. Porque el condensador requiere dos cosas fundamentales: alta presión, y requiere también un enfriamiento. Ahora vamos a detallar las partes y funcionamiento de la planta de agua helada cuando se cuenta con un chiller enfriado por agua con torre de enfriamiento. Adelante, ingeniero, con la nueva explicación. Fíjense que vamos a tener un circuito de agua adicional. Vamos a enfriar con agua, pero este caudal de agua no tiene nada que ver, atención, no tiene nada que ver con el agua helada. Es un caudal independiente, no se comunican las tuberías en ningún punto, para nada. Son caudales que no tienen nada que ver, de hecho sus temperaturas tampoco lo tienen. Que vamos de agua, que vamos a manejar para enfriar el condensador exclusivamente. Ese caudal de agua no tiene que tener bajas temperaturas, sino simplemente con tener la temperatura del medio ambiente es suficiente para enfriar el condensador, porque el condensador se encuentra a una temperatura por encima del medio ambiente. Entonces, con tener la temperatura del ambiente de este circuito de agua, vamos a lograr el enfriamiento. Este circuito de agua, y para poder lograr el enfriamiento, vamos a necesitar una bomba que vamos a llamar bomba
para la condensación, la estoy mostrando. Esa bomba para la condensación va a encargarse entonces de enviar agua ahora al condensador del chiller y recoger el calor del refrigerante. Lo que hace este nuevo circuito es recoger el calor en el condensador del refrigerante, recogerlo y enviarlo a través de su sistema a un punto que vamos a llamar a una nueva parte de este sistema que vamos a llamar torre de enfriamiento. En la torre de enfriamiento, entonces, el agua llega con el calor que ha recogido en el condensador y en ese momento, entonces, el agua llega a la torre de enfriamiento y la vamos a enfriar con ventiladores. Entonces, vamos a tener otro proceso de intercambio de calor ahora entre el agua, ¿verdad?, y el medio ambiente. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de enfriamiento? Esto nos va a nosotros garantizar un mejor intercambio térmico en el condensador. Entonces nos va a garantizar que vamos a extraer el calor con mayor facilidad. Por lo tanto, vamos a tener un circuito de refrigeración más desahogado, más tranquilo para sacar el calor que ha recogido del agua helada. Lo que ocurre es que no todo el tiempo podemos nosotros utilizar este tipo de sistema porque, pues, como lógicamente se ve, necesitamos una fuente de agua adicional que va a ser el agua del medio ambiente. ¿Por qué vamos a necesitar un circuito de agua adicional? Porque el problema de la torre de enfriamiento, no el problema, sino la manera como trabaja, es que va a haber una cantidad de agua que se evapora, producto del enfriamiento en la torre de enfriamiento. Tenemos que estar constantemente reemplazando. Fíjense que hay una diferencia con el agua helada, porque el agua helada es un circuito totalmente cerrado y no necesita reemplazo prácticamente, sino las fugas que puedan existir. Entonces nada más vamos a reemplazar las pequeñas fugas que no deberían ser mínimas, pero hay posibilidades con una fuga en el circuito de agua helada. De resto no hay evaporación, porque el agua en ningún momento cambia de fase. El agua en ningún momento va a cambiar de fase. Entonces a nosotros en el circuito de agua helada no vamos a tener problema con estar en una reposición constante de altos caudales. Tal vez lo que ocurra por pérdidas. Pero en el circuito de agua del medio ambiente sí vamos a tener una reposición constante, porque va a haber este proceso que ocurre en la torre de enfriamiento es un proceso que está abierto al medio ambiente y hay un porcentaje considerable de agua que se empieza a evaporar. Se evapora y entonces ese caudal de agua debemos hacer una reposición. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos de un circuito de una planta de agua helada con un chiller enfriado por agua, necesitamos tener una fuente hídrica que sea confiable y constante, porque vamos a tener que estar inyectando un caudal de agua nuevo permanentemente aquí en este punto, en este circuito. Entonces es importante mencionar qué ventajas tiene este sistema. Tiene principal ventaja que es más fácil sacar el calor en el condensador. ¿Y qué beneficio nos trae el hecho de que sea más fácil sacar el calor en el condensador? Bueno, el principal beneficio que nos trae es que como es más fácil sacar el calor, entonces va a ser menor el consumo eléctrico en este circuito de refrigeración. Va a ser menor el consumo eléctrico porque no vamos a necesitar presiones tan altas. Vamos a tener presiones un poco menores en este circuito. Y si tenemos presiones un poco menores en este circuito de refrigeración, si tenemos presiones un poco menores, vamos a tener un consumo menor del compresor. Y si tenemos un consumo menor del compresor, vamos a tener un consumo menor eléctrico de la planta de agua helada. Y eso se va a visualizar, se va a proyectar, se va a ver en el consumo de toda la planta, porque recordemos que el consumo eléctrico de un compresor generalmente es alto. Entonces, si logramos bajar ese consumo, pues vamos a mejorar el coeficiente de rendimiento de la planta de agua helada, que vamos a ver en clases posteriores. Entonces, este circuito de agua tiene una penalización, digamos, ambiental, porque estamos evaporando, enviando agua al medio ambiente, pero tiene el beneficio o la compensación de que vamos a tener una mejora en el consumo eléctrico de la instalación. En esta clase teníamos como objetivo mostrar que existen chillers cuyo condensador son enfriados por agua, donde vamos a tener entonces dos circuitos totalmente diferentes, que vale la pena mencionar que nunca se comunican
hay comunicación térmica porque hay intercambio, más no comunicación entre los fluidos nunca se van a mezclar y vamos a tener entonces ahora un circuito de agua helada a la izquierda, un circuito de refrigeración en el centro, según el esquema que tenemos, y un circuito de agua ambiente que se va a encargar de enfriar al condensador con un componente nuevo que va a ser la torre de enfriamiento, y vamos a tener también una bomba para manejar este circuito de agua a temperatura ambiente. Esta bomba centrífuga que también nos va a proporcionar a nosotros el caudal de agua en el condensador que vamos a necesitar constantemente para retirar el agua.